Durante este mes hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos hay varias enseñanzas importantes que necesitamos conocer. Y el día de hoy vamos a tener un paréntesis para hablar acerca del divorcio. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca del divorcio? En Malaquías capítulo 2, versículo 16 dice: Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. De acuerdo a la Biblia, el plan de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida. En Mateo capítulo 19, versículo 6, dice: Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Sin embargo, Dios entiende que el divorcio puede ocurrir entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. En el Antiguo Testamento, Dios estableció algunas leyes a fin de proteger los derechos de los divorciados, especialmente el de las mujeres. En Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, dice la Escritura: Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero a ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casar. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se la entrega y la echa de la casa, o si él muere. El primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como posesión preciada. Jesús señaló que aquellas leyes fueron dadas a causa de la dureza del corazón de las personas. En Mateo 19:8 dice eso. Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión por la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. La intención original de Dios es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. En Mateo capítulo 5, versículo 32 y Mateo 19, versículo 9, dice la frase: excepto en caso de infidelidad conyugal. Es lo único en donde la Escritura da un permiso lícito para el divorcio, cuando hay infidelidad. Sin embargo, la palabra griega, traducida como infidelidad conyugal, es una palabra que puede significar cualquier forma de inmoralidad sexual. Esto es fornicación, prostitución, adulterio. Fornicación es cuando tienes relaciones fuera del matrimonio. Prostitución es que vendes tu cuerpo. Y adulterio es cuando, estando casado o casada, tienes relaciones sexuales con otras personas. Posiblemente Jesús está diciendo que el divorcio es lícito si se comete inmoralidad sexual. Las relaciones sexuales, como tales, son una parte integral del vínculo marital. Dice la Escritura: y serán una sola carne. Cuando tú tienes relaciones con una persona, te conviertes en una sola carne. En Génesis capítulo 2, versículo 24, en Mateo 19, versículo 5 y en Efesios 5:31. Por tanto, una ruptura de este vínculo por medio de las relaciones sexuales fuera del matrimonio debería ser la razón lícita
para poder divorciarse. En Mateo 19:9, la frase "se casa con otra" indica que el divorcio puede hacerse excepto cuando hay esta situación. Es importante notar que solamente a la parte inocente se le permite volver a casarse. Esto es, que la persona que cometió el adulterio, ante los ojos de Dios, no le es permitido casarse. ¿Por qué? Porque adulteró. Pero cuando tú llegas a los pies de Cristo y tú ya habías cometido esos pecados y tú le pides a Dios que te perdone, Dios te restaura si lo hiciste de todo tu corazón. Pero es importante que te establezcas y que no estés en una relación de unión libre. Es decir, yo ya me separé, ya conozco de Dios y puedo vivir en unión libre. Para Dios eso no está permitido. Lo que tienes que hacer es unirte con esa persona, casarte legalmente y casarte también bajo la unción de Dios. ¿Por qué? Porque si no, entonces estás cometiendo adulterio. Dentro de la Biblia no existe la unión libre. Puede haber instancias donde la gente o la parte culpable se le permite volver a casarse, pero tal concepto no es enseñado en la Biblia. Algunos entienden en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, una excepción que se permite es cuando tú te divorcias de una persona que no cree en Dios. Que tú conoces de Dios y dices, me voy a casar con esa persona para que se convierta y conozca de Dios, y resulta que nunca se convierte. Y esa persona vive en pecado, hace pecados que tú conoces y sabes que no están bien delante de Dios. Otros afirman que el abuso conyugal o infantil es una razón válida para el divorcio. Sin embargo, no hacemos conjeturas. La Biblia es muy clara y dice las cosas por su nombre. Aunque esté bien, pudiera ser el caso, pero Dios es sabio y Dios nos da cada una de las palabras exactas. El único caso es la infidelidad marital. Y cuando tú ya llegaste a Dios y ya estabas divorciado, puedes volver a casarse, pero necesitas separarte y necesitas pedirle perdón a Dios y unirte en legítimo matrimonio. ¿Cuál es el legítimo matrimonio? Casarte por lo civil y casarte por la iglesia. Dios nos ha perdonado mucho más. Con seguridad podemos seguir su ejemplo e incluso perdonar el pecado de adulterio. En Efesios 4:32. Sin embargo, en muchas instancias, un cónyuge no se arrepiente y continúa en inmoralidad sexual. Posiblemente es donde dice en el 19 de Mateo, versículo 9, que se aplica la ley. Algunas veces Dios llama a una persona a permanecer soltera. Si tú te divorciaste y no te quieres volver a casar, puedes hacerlo. En 1 Corintios 7, versículos 32 al 35, habla de esta situación. Es decir, que no necesitas volverte a casar si tú no sientes en tu corazón casarte. Pero si tú vives con alguien, sí necesitas hacerlo. Es doloroso que el índice del divorcio entre los cristianos profesantes sea casi tan alto como en el mundo incrédulo. Durante este tiempo hay muchos cristianos que se han separado, pero es importante que entendamos lo que la Biblia nos deja, que a Dios no le agrada el divorcio. En Malaquías capítulo 2, versículo 16, donde encontramos eso. Dios puede restaurar un matrimonio, puede que haya una reconciliación, puede haber perdón y puede ser la gente cambiada. Lucas capítulo 11, versículo 4 y Efesios 4, 32. Sin embargo, Dios reconoce que el divorcio se va a dar aún entre sus hijos. Un creyente divorciado o que se vuelve a casar no debería sentirse menos amado. Es importante que si tú te vuelves a casar, ya te arrepentiste y Dios toca tu corazón, tú puedes volverte a casar. Y Dios te ama igual que como nunca hubieras hecho nada malo. Dios a menudo nos perdona cosas y cosas muy complicadas, porque Dios nos ama. Pero es importante que tú establezcas el orden de Dios. Y el principio de la familia es el matrimonio. Y el principio de la sociedad es la familia. Por eso es importante que establezcamos los principios que Dios nos dio. Oremos. Señor, te pedimos por cada persona que está viendo esta transmisión,
que seas tú hablando a su corazón, que seas tú trayendo la convicción de establecer una vida en el orden de Dios, en el orden que tú nos has llamado. Permítenos, Señor, que cada uno de los que hoy estamos sirviéndote podamos vivir una vida plena, una vida santa y una vida, Señor, como tú nos las indicas. Una vida apartados de lo mal, apartados de lo común, apartados de lo que para otros es normal, para dentro de tu escritura no lo es. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Te invito a que si tienes alguna duda puedas escribirnos al chat de la iglesia y con mucho gusto te lo vamos a contestar. Que Dios te bendiga y bueno, mañana continuaremos para terminar el Evangelio de Marcos. Muchas gracias. Bendiciones.